Y acá estamos, ¿cómo están ustedes en casa? Bienvenidos, calor, ¿eh? Esos son los días que te bajan la presión. En fin, vamos a remar. Quien va a tener que remar es alguien que, bueno, tuvo mucho de ese deporte y de ese ejercicio durante mucho tiempo. Nos referimos al ex vicepresidente Raúl Sendic, pero parecía que su tema había quedado de alguna manera, bueno, laudado, por lo menos fuera de lo que era la luz pública, ¿no? y las redes sociales y demás, pero ahora vuelve a estar sobre el tapete. ¿Qué pasó después de la apelación? Llega a casación. Bueno, ¿qué le depara hoy el futuro inmediato al ex vicepresidente? Hagamos una crónica de su situación. El fiscal Pacheco solicitó la condena de Raúl Sendic por delito de abuso innominado de funciones, con reiterados delitos de peculado. El fiscal pidió una pena de 18 meses de prisión para Sendic, con 4 años de inhabilitación especial para ocupar cargos públicos y una multa de 500 unidades reajustables. El fiscal consideró que los delitos de abuso de funciones y peculado se adecúan a la actuación del expresidente de ANCAP y ex vicepresidente de la República en la operación de cancelación de deuda con la venezolana PDVSA y el uso irregular de las tarjetas corporativas. Más allá del pedido de prisión, la causa ANCAP está enmarcada en el viejo Código del Proceso Penal, que establece que en caso de condena, los procesados sin prisión, como Sendic, tienen derecho a cumplir la pena en libertad condicional. Sendic había sido procesado por abuso de funciones en el año 2018. Bien, supongo que no sería la única que le sorprendió cruzarse con este título en este momento, además, ¿no? Que remite al caso de Raúl Sendic, sus gastos innecesarios, tal como aparece en el expediente, y su negligencia o responsabilidad directa con el tema de Exor y ANCAP, ¿verdad? Bueno, ¿qué reflexión hacen por aquí? Quiero la visión periodística y la visión de abogados también, ¿no? ¿Por dónde arrancamos? La visión de abogados es que en cualquier caso o problema que yo vaya a tener, tengo al doctor Casas, que es un enorme penalista, pero voy a tomar nota del abogado penalista de Sendic, doctor Gumer Pérez. La saca regalada, Sendic. Más o menos esos 18 meses deben equivaler a lo que le dan a un punguista que lo agarran arriba de un ómnibus o alguna cosa de esas. Y yo creo que frente a las cosas que hizo, al costo que significó esa administración para el Estado uruguayo, a la indecencia de una cantidad de cosas, y no me quedo solamente con el tema de la tarjeta corporativa, porque lo de la tarjeta corporativa en este tema, si bien está mal, si bien es delito, si bien es especulado, es cambio chico. Me quedo con el daño que se le hizo un al paréntesis. Estado. Sí. El tema del uso de la tarjeta corporativa del vicepresidente, que tanto cambia ahora a la luz de una ley que deroga el que los legisladores tengan que dar cuenta de sus viáticos. Bueno, pero para los que estudiamos Derecho, el tema de la ley en el tiempo es clave. O sea, la ley vigente en ese momento y los reglamentos que el mismo Sendic se autoimpuso en ANCAP fueron violados. Entonces digo, si hoy cambia la ley, habrá todo un cuestionamiento que yo creo que es válido hacerlo, pero realmente lo que nos importa hoy es la ley que imperaba en ese momento, que fue violada. La ley penal imperante fue violada. ¿Importa por la tarjeta o importa por ANCAP? Importa por ANCAP y por el pueblo uruguayo. Están cuestionados ANCAP por grandes sectores del pueblo uruguayo, históricamente tan cuestionado, que realmente ese ente y otros entes y todo el manejo de los dineros del Estado tiene que ser prolijo, tiene que ser pulcro y no puede estar en manos de este tipo de gente. Bien, una mirada periodística. A ver, sí, Pepe. me parece bien la división que hiciste porque además hay dos destacados abogados para hablar de ese tema. Yo creo que en el Uruguay, donde no hay ningún muerto político, pero en el caso de Sendic me parece que la condena ha sido más de tipo social que jurídica. Si tenemos en cuenta, y yo no desmerezco el tema de la tarjeta porque me parece que marca lo que ha sido un poco la personalidad, no estoy hablando de la persona, la personalidad de Raúl Sendic. Si vos ganabas 431.000 pesos, ¿qué sentido tiene utilizar una tarjeta corporativa para comprarte zapatos, arroz y polenta en el supermercado y para electrodomésticos, joyas? Los viáticos. Claro, en dos situaciones, ¿no? Estamos hablando de los gastos también del vicepresidente de la República
y de los gastos cuando Sendik era presidente de ANCAP. Me parece un gasto absolutamente innecesario desde el punto de vista de lo que es una persona que maneja ese dinero, $500,000 en gastos corporativos con la tarjeta y $48.000. 38.000, los cuales hacen algo así como, en números redondos, 1.600.000 pesos, que nada tienen que ver con gastos que pueden surgir de improviso y que para eso está la tarjeta. Para eso está, ¿no? La persona está... Ahora, sí. perdón que te interrumpa, Bebe, permitirme agregar también, para que lo incluyas en tu abordaje periodístico, que el propio presidente entonces, que en paz descanse, Tabaré Vázquez, su reacción fue lo que le hacen a Sendik, que es el bullying más grande de la historia. Bullying, así fue como se le planteó. Sí, ahí hay un contrasentido con lo que luego fue la decisión del Tribunal de Ética del Frente Amplio, que habla del uso inaceptable de los dineros públicos por parte de Raúl Sendik. Así dice la resolución que se iba a leer en el momento en que él presenta el sábado por la mañana en el 2017 la renuncia, por lo cual no se llega concretamente a la aplicación de ese tribunal. ¿Debió habérselo sacado del partido, digamos? Bueno, hay destacados integrantes del Frente Amplio que vienen señalando eso desde hace tiempo y lo toman como uno de los elementos de la autocrítica de por qué se perdieron las elecciones. Yo creo que cuando Raúl Sendik, y ahora esto es una mirada, si querés, de análisis un poco más de lo periodístico, pero cuando apoya la cabeza en la almohada seguramente debe sentir que gran parte de la derrota en las elecciones pasadas tiene que ver con lo ocurrido. Pero si así fuera, ¿no habría seguido activo políticamente y lo hizo en esta última campaña y lo hace ahora? Bueno, por eso te dije al comienzo que en Uruguay no hay que hablar de muertos políticos, pero yo creo que hay una condena clara, no solamente acá. Yo recuerdo que en el 2017 trabajé como freelance para distintas cadenas y me tuvieron realmente al trote con el tema de Sendik porque era un pedido, y mirá que eran cadenas que podían ser algunas más de tono, ¿cómo decirlo?, progresista, otras más de centro o de derecha en su línea editorial, y sin embargo era muy importante el tema, era la renuncia de un vicepresidente, que creo que todavía nosotros no tomamos conciencia de lo que ocurrió hace 3 años. Por eso hablo de la condena social más que de la jurídica en ese aspecto. Bien, ¿qué pensás, Elba? Bueno, a mí el tema Sendik me toca muy profundamente porque es una de las causas, quizá la más importante, de por qué me fui del Frente Amplio, después de ser militante de toda la vida. Que el Frente Amplio haya avalado en su Congreso y en su plenario y haya levantado la mano, no solamente sobre esto, sino además sobre la declaración del título de que iba a existir, de que iba a aparecer, etcétera, etcétera, y todos levantaron la mano. El que vio a la senadora Topolansky. El que vio a la senadora Topolansky, y que todos levantaron la mano así, graciosamente, y que además, como dijo él, después de que el Tribunal de Ética Política, que era un tribunal irreprochable, donde estaba incluso el propio Brovetto, ahora fallecido, haya dictaminado lo que dictaminó y el Frente Amplio no lo haya destituido, porque lo de la renuncia fue una jugada política del propio Sendik. Entonces, a mí me sorprende porque que una persona que tenía estos antecedentes, que además se conocían, en muchos lugares y sectores del Frente Amplio se conocían los problemas que había habido de manejo de dinero y de distintos... Y vamos a hablar de Sendik, pero del tema, quedó oculto, por ejemplo, de León, otro ejemplo, ¿no? De nuevo, el tema ANCAP. Desapareció de León. El tema ANCAP, ¿no es Sendik o Sendik es un chivo es, expiatorio más del tema ANCAP? Porque había un Ministerio de Economía, perdón, Selva. No, perdón, es Sendik porque el propio Astori dijo, y además hasta... ¿Quién empezó las políticas de Sendik? Mujica lo aceptó, Mujica dijo, yo le dije a las empresas públicas que trabajaran, había dos, estaba la OPP por un lado y el Ministerio de Economía por otro. Bueno, yo lo recuerdo perfectamente. Hablaba de 2 ministerios de Economía. Seguro, yo lo recuerdo perfectamente, incluso Astori fue objetado en muchos casos de los gastos y las cosas que ANCAP hacía. Y además Sendik era el presidente e hizo cosas que administrativamente son vituperables porque tomó decisiones como el caso de Exxon, etcétera, y otras, y decisiones con PDVSA, Indamais, que las tomó de motus propio y realmente ni siquiera consultó al directorio, ni siquiera la jurídica, en algún caso, de ANCAP. Bien. Entonces, a ver, trazamos el paralelismo y es, no quitemos las responsabilidades. Sendik es responsable y todo lo que dijo en letra chica el otro día, que yo lo vi, me tomé el trabajo de ver el programa para ver si algo asomaba de autocrítica de lo que había pasado, no asomó nada. Con cara de póker dijo, se va a saber todo el daño que me hicieron y que todo es mentira. Esto es como el título, se iba a saber que el título iba a venir y que él en realidad era licenciado en genética humana,
porque eso lo dijo en el plenario. Y la gente sabía que era mentira, mucha gente sabía que era mentira. Entonces, una de las causas, por eso digo que me toca profundamente, de mi abandono de la fila del Frente Amplio es la incapacidad de autocrítica y no juzgar a una persona que cometió las cosas que cometió y que le costaron al país millones de dólares. Porque el ajuste fiscal, llamémosle así directamente, que hubo en enero del año 2016, fue por la recapitalización de ANCAP. Y no nos engañemos, y a todos nos subieron las tarifas y no había tutía. Entonces, ¿lo sufrió el pueblo uruguayo? Sí lo sufrió. ¿Cómo puede ser que esa persona haya sido defendida? Porque no nos olvidemos que no se fue enseguida de la presidencia. Pablo Casas. El tema acá es el siguiente. La eventual condena que pueda tener Sendik, de todas formas, va a ser una condena, va a ser más bien un tirón de orejas y un tema económico. ¿Y por qué digo esto? Bueno, ¿qué más querés? No, pero ¿por qué digo esto? Porque es una causa que ha tenido mucha difusión, que recién ahora se tiene la acusación fiscal producto de que cuando se lo procesó hubieron instancias de apelaciones y demás. La pena de 18 meses es una pena que pide el fiscal, que si bien lógicamente es baja, pero es lo que el código así le indica, ¿no? Porque el delito de peculado tiene un mínimo, creo que es de 1 año. ¿Abuso de funciones? Y el de abuso de funciones son 3 meses. Entonces, cuando uno suma esos 2 delitos, que es por lo que está acusando el fiscal, una pena de 18 meses es una pena que correctamente se puede solicitar. De pronto pudo haber solicitado más. Pero esto no quiere decir todavía que sea o no culpable, independientemente de lo que la opinión pública piensa o que nosotros pensemos, ¿no? Esto quiere decir que va a venir una contestación de esa acusación, posteriormente va a venir una sentencia y posteriormente va a venir una apelación. ¿Pero hay lugar para una nueva apelación? No, es que hay que entender una cosa. Acá lo que sucedió fue un procesamiento por la eventual comisión de determinados delitos que solicitó el fiscal. La defensa apeló el auto de procesamiento. Fueron todas las instancias que se transcurrieron en el Tribunal de Apelación y luego recurso de casación. Como se le dio la razón, en este caso a la Fiscalía, que estaba bien el procesamiento, ¿verdad?, lo que había solicitado, o sea... Es como que recién empezaran... Exacto, porque el proceso penal... Le cabe una inocencia. Bueno, de hecho proceso penal hasta que del se muestre viejo lo contrario, código, ¿no? Pero cabe todavía que salga absuelto. El proceso penal del viejo código, ¿verdad?, comienza con la acusación fiscal. Bien, ¿y por qué entonces está una gran mayoría parada tan firmemente en que es culpable? Bueno, porque por lo que uno conoce de la causa y lo que se ha enterado, que yo por supuesto no he tenido acceso al expediente, ¿no?, porque aparte es una cosa bastante grande, aparentemente se dieron irregularidades importantes. Con la tarjeta corporativa, bien lo que decía Pepe, pero fundamentalmente el tema acá no es la tarjeta corporativa. ¿Cuál es el tema entonces? Es la negociación que tuvieron con Exor y Exor. Eso, porque Ese ahí... es el tema. Y otras cosas más. Está bien. Trafigura en el medio y el quillóroro en el medio. Atente al lupo. Pero... Mirá que los negociados de Sendik en ANCAP son muchos. Claro, bueno, pero ahora se lo está investigando por eso. Pero y acá lo de estamos Alur, hablando que de... quedó por fuera, también Claro, es pero importante. la negociación de la deuda con PDVSA son cientos de millones de dólares, que la posición de la Fiscalía es que él las tomó por su cuenta sin consultar absolutamente a nadie. ¿Y ahí que puede darse vuelta la torta si se prueba que sí consultó? No es que se pruebe... No, porque están las declaraciones ya tomadas. Las declaraciones que tiene, por lo que surge de la prensa, ¿no? Porque yo reitero, no leí el expediente. El fiscal el fiscal es la posición que tiene, parecería ser que las tomó en forma inconsulta. Pero en definitiva, supongamos que se contesta la acusación, se condena en primera instancia, se apela, se confirma la sentencia y demás. Estamos hablando de una pena de 18 meses que con el viejo código se puede amparar en el instituto hoy derogado de la libertad condicional, por lo cual el resto de la pena que le quede cumplir, que va a ser bastante poco, ¿verdad?, lo pasa en libertad. Una inhabilitación. Está la inhabilitación también. La inhabilitación por 4 años y una multa pecuniaria que van a rondar aproximadamente los 650, 700 mil pesos, que en realidad eso va a ser el mayor castigo que va a tener Sendik. Que la cubre con el subsidio de 13.000 dólares por mes. O sea que no... Vamos a decir la verdad. Para la él... cubre con creces. Para él no, pero ya lo está recibiendo, ¿no? Subsidio por mes. Lo tenía detenido hasta que... Yo no sé si ese subsidio está vigente, me parece que no. Ah, ¿ya lo suspendieron? Pero para la notoriedad que tuvo el caso, ¿verdad?, estamos hablando de una pena que, si se quiere, son 15.000 dólares de multa. Estamos hablando de eso. Espera, acá no estamos hablando de que claro, el era la que yo hacía referencia al comienzo. Sí. Señores, esperen, porque que no se confunde, sobre todo para la teleaudiencia, ¿no? No estamos hablando de que se haya robado
dineros públicos. Lo que hubo fue una gran negligencia, pero el delito de negligente o de inoperante no figura en el código. Lo que pasa es que puede ser que Digo, para separarlos tantos. puede ser que no haya robado, pero No, robado pero nadie jamás habló pero de que también tuviera un peso en el bolsillo, pero eso. también puede ser que lo haya hecho. ¿Ah? ¿Por qué? Porque cuando es todo turbio, cuando vos contratás a Exor sin llamar a otras consultoras, y lo contratás porque Uruguay le debe a PDVSA, y lo llamás, y eso después te genera, por el hecho de que a Exor un 3 día le millones y pico de rescindís, dólares. y también le rescindís sin consultar a nadie dentro de ANCAP, ¿tá? Y eso te genera una responsabilidad para el Estado. Ya no es solo la pérdida que tuvo el Uruguay por todo este negocio, como decía Pablo, sino que también hay otro juicio que le hace Exor al Estado uruguayo para aplicar una multa que el Estado uruguayo tiene que pagar. Y arriba de eso intervienen los venezolanos lo presionan. ¿Y yo cómo sé si en esa presión que le hacen los venezolanos no hay un dinero que viene por atrás a alguien, no sé a quién? ¿Tá? ¿Cómo sé? ¿Dónde está la prueba de eso? Claro. Entonces, es todo turbio, es todo turbio. Todo lo de Sendic es turbio. Y todavía nos queda la yapa, que en este país parece que todos nos hacemos los desentendidos. En Brasil cayó preso el ex gobernador de Minas Gerais, Pimentel, y dijo que acá en el Estado uruguayo le habían dado una coima para que su empresa OAS tuviera la construcción del famoso gasoducto. Y declaró que esa coima se la había dado a un secretario del presidente de la República de ese momento, don José Mujica. Entonces yo quiero saber si no hay más responsables en todo este tema de ANCAP. Este tema quedó en el archivo, se ve que a nadie le interesa investigarlo, pero esa persona, Pimentel, está pagando... ¿A quién se estaría refiriendo? Se estaba refiriendo a alguien que no se sabe quién es porque él no lo dice con las textuales palabras. Si hubiera dicho el secretario de Presidencia, bueno, todas las miradas hubieran ido en ese momento hacia Diego Cánapa, pero lo maneja en términos... Que no está acá, ¿no? Hace no rato está que acá. se fue. Lo maneja No, está acá. en un Está concepto acá. paralelo que nadie puede saber si es Canepa Bueno. o es otra persona. Pero me parece que la justicia uruguaya, los fiscales uruguayos se han hecho los desentendidos con este tema. O sea que no es todo Sendic, señores. Me permiten, tenemos que hacer una pausa. Sé que todavía hay bastante para conversar sobre el tema. A la vuelta, ya venimos.